Bueno, buenas tardes, compañeros, profesor. A nosotros nos tocó dos temas, análisis de tendencia y análisis de saltos. Somos mi persona Humberto Sequeira Gómez y Daniel Viales Ríos. Bien, primero vamos a empezar explicando un poco qué es el análisis de tendencia, que consiste en observar el comportamiento de los diferentes rubros de balance general y el estudio de resultados, para determinar algunos cambios significativos que pueden tener su origen en errores administrativos. Dicho efecto permite tener una idea bastante confiable de lo que podría pasar en el futuro si los datos en estudio continúan con la misma secuencia. Básicamente, lo que dice eso es que podemos obtener los resultados en base a una serie de datos que pasarían en el futuro. O sea, ir como lo dice la palabra, una tendencia. Entonces podemos predecir, pero no podría pasar si los datos varían por ciertos factores, no podría pasar, pero todo depende conforme avancen, conforme se obtengan, digamos, los datos. ¿Para qué se realiza un análisis de consistencia? Que es también parte del mismo análisis de tendencia. El hidrólogo especialista que desea desarrollar el estudio debe buscar información de la cuenca en estudio, pero una vez recopilada esta información surgen interrogantes, como si es confiable esta información disponible, por ejemplo. Entonces, para poder realizar este análisis, eh, se debe realizar, debe tener una información disponible mediante criterios físicos y métodos estadísticos que permitan identificar, evaluar y eliminar los posibles. Oh, es que me interrumpió porque alguien salió como que quería ingresar, Ujú, entonces ujú. Ya tranquilo, eh, adelante. Sí. que permite identificar, evaluar y eliminar los posibles errores sistemáticos que han podido ocurrir, que pueden ser por causas naturales u ocasionados por la intervención del hombre. Otra vez. Ujú. Esta falta de homogeneidad e inconsistencia son los causales del cambio que están expuestos las informaciones hidrológicas, por lo que su estudio es importante para determinar estos errores sistemáticos. Ok, hay tres factores que intervienen en este tipo de análisis, que uno es la inconsistencia, que es sinónimo de error sistemático, que por ejemplo puede existir un déficit de la forma de los datos o cambio de estación de registro, por ejemplo. La no homogeneidad es el cambio de datos vírgenes con el tiempo en una serie de tiempo hidrológica o debido a la influencia del hombre, como por ejemplo construcciones en una obra hidráulicas, o factores naturales de gran significancia como inundaciones o derrumbes. Y el último es el análisis de consistencia de información, que este proceso consiste en la identificación o detección, descripción y remoción de homogeneidad en una serie de tiempo hidrológica. Bien, ahora, después de explicar un poquito de esto, voy a mostrar un ejemplo en el Excel de, bueno, voy a ponerlo aquí primero, voy a dejar de compartir y ya lo iba a poner el Excel. Ahí se ve ya. Ujú. Ok. Bueno, voy a compartirles un ejemplo de cómo sacar la tendencia en Excel. Tenemos una estación, tenemos los años y tenemos la precipitación anual de los años, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a determinar una tendencia con base a estos datos para el año 1995 y 2005. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la fórmula de tendencia en Excel, para que nada más poner igual y la palabra tendencia. Ok, aquí vamos a tener que conocer o poner tres datos. El conocido Y, que en este caso serían todas las precipitaciones anuales, las ponemos. Muy importante después de seleccionarlas, apretar F4 para que los datos sean constantes, o sea, para que estos mismos datos se sigan utilizando a la hora de querer averiguar otros años, como por ejemplo ahorita que vamos a averiguar el 2005. Después ponemos punto y coma y ahora vamos a averiguar el otro dato que es
el conocido X, que el conocido X sería los años. Igual también hay que hacerlo valor constante, entonces presionamos F4 y por último punto y coma otra vez y ponemos la constante, que en este caso sería el año al que le queremos averiguar la tendencia, que sería 1995. Cerramos paréntesis y ahí obtenemos la tendencia. Y fácilmente para averiguar, por ejemplo, el del 2005, nada más copiamos la fórmula y ahí obtenemos la tendencia del 2005. Otro, y ahí tenemos ya, por ejemplo, esa tendencia. Si queremos 2006, nada más ponemos el año 2006 y copiamos la fórmula y así sucesivamente. Ahora, otro dato, otra cosa que se puede sacar con respecto a la tendencia es la gráfica y la ecuación de la tendencia. Que bueno, para eso vamos a hacer primero la gráfica de estos datos, vamos a seleccionarlos, le damos insertar y ponemos el de dispersión, que es como el más recomendado. Ver aquí ya tenemos en el eje X los años y en el eje Y las precipitaciones. Vamos a poner aquí primero la línea de tendencia y después nos vamos a más secciones y ponemos presentar la ecuación del gráfico. Y la tenemos. Entonces, bien, esta ecuación se va a expresar como y igual a más bx, que en este caso hay que tener cuidado porque esto sería el b, porque ven que tiene acompañado la x, y este sería el a. Entonces, esta ecuación nos va a servir también para determinar la tendencia. Obviamente aquí lo hicimos con Excel más fácil, pero también si lo tenemos que hacer numéricamente, haciendo los cálculos, aquí está la fórmula para determinar esta tendencia. Entonces, con base a la tendencia, sería esto. Ahora mi compañero Denier, eh, pero voy a admitir a alguien más que aquí salió, creo que ya, les va a explicar el otro tema, que es análisis de saltos. Voy a devolverme ahora a la presentación. Ahí se ve ya. Sí, sí, ya se ve. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo voy a explicar un poco sobre de qué trata o son los análisis de salto. Bueno, el análisis de salto tiene como por objeto detectar la presencia del mismo, o sea, saltos o irregularidades en algunos gráficos, ya sean por errores humanos o sistemáticos. Se realizan mediante 3 puntos de vista: análisis visual, de hidrogramas, análisis de doble masa, análisis estadístico. Aquí en la imagen podemos ver a qué le referimos, a qué le llamamos análisis de salto. Podemos ver la gráfica aquí, que viene pues un poco más baja y pues de repente hay un salto o varían la gráfica y los números. Siguiente, por favor. Bueno, análisis visual de hidrograma. Este análisis sirve para analizar la consistencia de la información hidrológica en forma visual e identificar el periodo o periodos en los cuales la información es dudosa, lo cual se puede reflejar como picos muy altos o valores muy bajos, saltos y o tendencias, los mismos que deberán comprobarse si son fenómenos naturales o efectivamente han ocurrido o si son productos de errores estadísticos. Básicamente este análisis trata de eh, visualizar dónde están esos saltos o qué ha ocurrido básicamente y la variación que hay entre ellos. Siguiente, por favor. Este es el análisis de doble masa. Este análisis es para tener una cierta confiabilidad en la información, así como también para analizar la consistencia en lo relacionado a errores que pueden producirse durante la obtención de los mismos. Este realiza por lo general entre una comparación de gráfico base con los demás. Para realizar este análisis se tiene que tener como una gráfica base en la cual se tiene certeza de que los datos son verdaderos y en base a eso se compara con las demás gráficas. Siguiente. Y bueno, por último está el análisis estadístico. El análisis estadístico consiste en describir, analizar e interpretar ciertas características de un conjunto de datos
como por ejemplo realizar análisis de desviación estándar, análisis de consistencia, con el fin de determinar los datos más acorde por los datos erróneos. Bien. Y bueno, ¿para qué se utilizan los análisis, el análisis de salto? El análisis de salto se utiliza para determinar datos erróneos en una serie de datos, lo que nos muestra una inconsistencia o no homogeneidad. Bueno, yo voy a compartirles un ejemplo, un ejercicio de análisis de salto. Necesito que me hagan Creo que ya sos. Creo que ya. sí, ya, gracias. No. Es que dice como anfitrión a Daniel Rodríguez y no a Daniel Viales. Ya. Bueno. Bueno, aquí se presenta un caso de dos estaciones, la estación A y la estación B, las cuales se encuentran cercanas una de la otra. Bueno, se graficaron las dos estaciones. En la estación A se puede ver que la línea de consistencia está mucho más cerca de los datos. Se puede ver que también posee saltos, pero son saltos pues pequeños. Y también se graficó la estación B, en la cual se pueden ver los saltos, que son estos cambios que pueden observar aquí, donde son mucho más grandes que en la estación A. Este es lo que se le llama tal vez análisis de hidrograma, donde se analizan ambas gráficas. Luego se hace el análisis de doble masa, que es este que tenemos aquí arriba. Para realizar este análisis de doble masa, como ya había mencionado, se escoge una gráfica como gráfica base, la cual va a ser la que tenga una inconsistencia pues mucho mejor a la otra, o simplemente sacando el coeficiente R del factor R, la que posea el coeficiente R mayor. Y para lograr sacar esto, pues básicamente le damos aquí en línea de tendencia, más opciones, y aquí presentar el valor R en el cuadrado, y obtenemos el valor de R. La que posee el valor de R mayor será la que será la gráfica base. En este caso será la estación A. Luego se hace el análisis de doble masa, donde comparamos y se pueden ver que la línea de consistencia de ambas gráficas, pues al principio no poseen concordancia o no poseen la misma similitud, sino que hasta el final, por lo que se puede comprobar que este análisis, la gráfica B, posee ciertos errores, ya sea humanos o estadísticos, los cuales se pueden calcular después con un análisis estadístico realizando el cálculo del promedio, varianza, desviación estándar y creo que eran esos. Bueno, no sé si hay preguntas y muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, chicos, yo tengo un comentario, digamos, básicamente, pues, en general, siento que la presentación de ustedes, uno, pues, más que todo la segunda parte se pareció mucho a la que hicieron los compañeros hace 8 días, ¿verdad? Sobre análisis de saltos, este, y pues básicamente, no sé si ustedes, se percataron, digamos, de la presentación que hicieron los compañeros y las indicaciones que les dimos, ¿verdad? Pero sí es muy similar, digamos, en realidad siento que no aportaron como algo en sustancia muy diferente, ¿verdad? Es una percepción, como les digo, de lo que veo, o sea, pero sí, realmente trabajaron el mismo tema y todo, y no hubo como un aporte, digamos, sustancial. Y a la vez, este tema de doble masa, pues también es una presentación muy similar a lo que conversamos en la clase anterior, con las estaciones de análisis de doble masa. De hecho, recuerden que el análisis de doble masa se hacía con la sumatoria de las estaciones, básicamente, ¿verdad? Y se hacía una correlación entre ambas a partir de su comportamiento. Entonces,
pues también un poco creo yo que ese tema estaba trabajado. Entonces, como recomendación, tanto a ustedes como a los demás compañeros que vienen, es pues realmente parte de la idea de las exposiciones es que se trabajen temas pues que no se hayan trabajado, ¿verdad? Sino de que sean temas pues nuevos que aporten, esa es la idea de la exposición, que sean temas que aporten, ¿verdad? Y en alguna medida pues sea claro. En el caso de los análisis de tendencia, este, realmente, digamos, las tendencias para las estaciones tienden no a hacerse de forma de orden, este, ¿verdad? Lineal en ese caso, sino que se usan curvas de masa y eso lo vamos a ver en el curso prontamente, cómo extrapolar series o cómo completar series también, ¿verdad? En alguna medida. Entonces sí, pues básicamente hago el comentario a efectos de tener claro, pues, cómo, la idea de cómo deben operar las presentaciones, ¿verdad? Que la idea de ellas es que tengan, pues, un aporte sustancial y, pues, básicamente las presentaciones que hacen los compañeros también es para que los demás compañeros estén al tanto de ver qué presentaron y qué expusieron y que no hagamos temas similares, ¿verdad? Aunque sea el mismo objetivo, en general, pues deberían ser presentaciones que aporten temas diferentes, ¿verdad? Y para ello, pues, obviamente se puede coordinar, se puede conversar de previo, ver cuál va a ser el tema y demás. Y pues, obviamente, todo eso es parte, creo yo, de lo importante de la coordinación del curso. Entonces, por ahorita, pues, vamos a tener varios días que no hay presentación. Un grupo me pidió que si podían presentar otro tema. Yo les indiqué que con todo gusto podía hacerlo. Y pues dejo abierto el espacio por si algún grupo que considere que tal vez su presentación pudo o podría mejorarse, que eventualmente pues si quieren tomar otra semana para hacer una exposición, yo con mucho gusto les podría abrir otro espacio, ¿verdad? Para efectos de mejorar lo que se presentó en esta primera etapa, ¿verdad? Recuerden que hemos sido muy claros en que la idea de las presentaciones es que tengan la parte teórica, contenido, aplicaciones prácticas y ejemplos de aplicación como los que se presentaron, ¿verdad? Entonces, pues en este caso los compañeros sí presentaron ejemplos, sin embargo, pues tal vez la aplicación de los métodos no es la más adecuada, ¿verdad? Pues lo vamos a ver en el curso cómo se hace, digamos, de otras formas, ¿verdad? Entonces, ante esto, pues básicamente les invito a que uno, estemos al tanto de las presentaciones de los demás compañeros para tener claro qué se ha expuesto y qué no en el curso. Dos, que estemos al tanto de la materia que se ha trabajado en el curso para estar al tanto de qué se ha presentado y qué no como parte del material del curso. Y tres, a que tengamos una comunicación más efectiva para ver, digamos, los contenidos que ustedes quieran presentar a efectos, pues, de que sea un apoyo sustancial al curso, ¿verdad? Sí, como les digo, bueno, las presentaciones no son para mí, sino que son realmente para el grupo, ¿verdad? Y pues realmente la idea es que sean material de aprovechamiento dentro del marco de toda la materia que estamos realizando, ¿ok? Entonces, pues esos son básicamente mis comentarios. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para los compañeros a efectos generales. Gracias, profe. Sí, gracias a ustedes. Y entonces, pues vamos a continuar. Quisiera, por favor, invitar a algún compañero o compañera que nos quiera, a partir de la clase de ayer, ¿verdad? Donde, pues, al final de la clase, solicitamos trabajar un poco los ejercicios de caudal máximo y mínimo a efectos de ver si alguien quisiera compartir, digamos, sus resultados que obtuvo a partir de esas dos bases de datos que les pasamos el día de ayer. Entonces, para ver si alguien quiere animarse, básicamente es parte de la clase, entonces no tiene que estar ni bien ni mal, sino pues la idea es aprovechar que ya ustedes lo trabajaron para efectos de proceder a que sea la guía un poco del proceso y pues revisar cómo ha estado el producto, ¿verdad? Si les costó, si está más o menos. Recuerden que lo que hay que hacer es básicamente lo que hemos venido haciendo en el curso, ¿verdad? Hacer una estimación de caudal máximo y una estimación de caudal mínimo y trabajar las bases de datos para efectos de determinar caudales con diferentes probabilidades de ocurrencia o en el caso
los caudales mínimos, de probabilidades de caudal superado y demás, ¿verdad? Entonces no sé si alguien quiere compartir. Tal vez Carlos, Stefan, no sé, alguno que quiera ahí compartir, digamos, esa parte. Si alguno, Profe, sí, digamos, o sea, yo lo hice, pero, o sea, no lo terminé, digamos, o sea, apenas si pude sacar lo que fueron los máximos, los mínimos, y ahí sí un mini grafiquillo sobre los años con el mínimo, pero así como exactamente lo que se está diciendo ahorita, eso no lo logré terminar. ok. ¿Alguien lo trabajó que quisiera compartirlo? Profe, yo sí lo hice, pero no sé si estará bueno. No, O no sea, importa, no importa. Al contrario, más bien, justamente la idea es un poco aprovechar el ejercicio para repasar, y etcétera. Entonces, si quisieras compartirlo, voy. Ahí se está viendo. sí, ahí se ve muy bien, Ok. Eso fue lo que di. Intenté muy bien. hacer, digamos, aquí saqué los máximos, ¿verdad? Aquí está el número de datos. Muy bien, eh, y ya saqué lo que fue el periodo de retorno, la probabilidad, número de ocurrencia, acomodé los caudales de mayor a menor. muy Y aquí bien. los años acomodados también en esa misma secuencia. Y Excelente, aquí está el gráfico eh, de periodo de retorno contra comparación entre caudales. excelente. Eso es un análisis de datos. Entonces, las consultas eran un periodo de retorno, creo, de 10 y de 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles dirías vos que son los caudales para un periodo de retorno de 10 y de 5 años? O sea, ahí es que estén entre 10 y 5 o que sean de 5 No, y el de 5 y el de 10, digamos. mm, que tengan periodo de retorno de 5 y 10. Ajá, Es que exacto. hubo uno que me dio 4.5, Sí. digamos, es el de 1993 Ujú. y entre 10. Bueno, Ah, bueno, ese de 9. ajá, ok. Pero vos podrías leerlo en el gráfico también, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Por ejemplo, si vas a hacer el gráfico más voy, grandecito, ahí podríamos darle lectura voy. al caudal aproximado, ¿verdad? Más o menos. Ajá, voy a acomodarlo un toque aquí. Ahí está. Eh, aquí más o menos en este punto. Ujú. Uy, sería el que tenga el periodo de retorno de 10. Ajá. Bueno, como no hubo ninguno exacto, pero sería este. Sí, pero puedes leerlo de la línea directamente. No sé si me explico. Si vos pasas una raya, y lo lees, o sea, pasas una raya para arriba en el de 10. Aquí, Ajá, quedó exacto. así. Exacto. Y después te vas por esa misma línea a la izquierda, en, Ah, en como aquí. horizontal, exacto. Normalmente lo que uno hace es dibujar una rayita, ¿verdad? Es decir, vos ahí dibujas insertar y haces una rayita en el de 10 y haces una rayita para la izquierda. Entonces, si quieres hacer la rayilla ahí, insertar, ¿A dónde? allá arriba en el menú insertar, más, Eh, más, más, ajá. Y ahí hay una ilustraciones, formas. formas, exacto. Entonces haces una rayita ahí, exacto. Entonces haces una línea de 10, exacto. Ahí más o Y menos. ajá, le das clic ahí Y luego otra y para acá. después tiras otra rayilla para allá, exactamente. Ah, suave, bueno. Tenés que hacer otra. Exacto, exactamente. Menos como ahí. Entonces, exacto, vos podrías decir que es aproximadamente, no sé, 1150, digamos, ¿verdad? Por ahí. Algo por ahí más o menos, ¿verdad? 1150 sería el de 10. Hay otra forma para hacer la extrapolación. Por ejemplo, vos a ese cuadro podrías agregar una línea de tendencia, pero de acuerdo al tipo de gráfico que hemos hablado, sería una línea de tendencia bajo qué orden, polinomial, lineal, o cuál era. Yo no sé si alguien se acuerda. O sea, el gráfico de máximos lleva una línea de tendencia de qué tipo.
Si quieres, Logarítmica no era. logarítmica, exactamente. Entonces dale ahí, agregar línea de tendencia, ajá. Voy a ver. Logarítmica, Aquí no sale, voy a ponerlo aquí. exactamente. Pusieron dos, ¿verdad? Eso sí. Ajá. A ver, Puedes borrar y una ahí. voy a eliminar. ¿Cuál es la logar? Es que se me confundieron ya ahora Sí, sí. la lineal es lineal, entonces pues nada más le das Esa, borrar ahí, ajá, dale ahí esa borrar. aquí creo que es. No, esa es la logarítmica. Ah, La otra es la lineal. o sea, voy a eliminarle y volverla a poner nada más. Siempre se me puso una Sí, línea. Era va- esa, ¿verdad? esa es la logarítmica, ajá. Esta que está aquí, entonces, Esa es la que hay que borrar, la que sí. está por arriba. Ok, Exacto. Borra esa. Dale a ahí suprimir. está ya. Exacto. Entonces, a partir de esa línea, vos podrías suponer, digamos, que ese sería el modelo de esa serie, ¿verdad? El modelo, digamos, es decir, eso sería bueno, el concepto que vos trabajaste antes, ¿verdad? La parte como de extrapolación, digamos, ¿verdad? Digamos, de ampliación de los datos. Entonces, para averiguar un dato exacto, vos podrías usar la fórmula, ponerle ahí presentar ecuación del gráfico. Voy. Y R cuadrado también. Ah, voy. Ve que ahí está la lineal, ¿verdad? Entonces, Se volvió a poner. ahí lo estás calculando con lineal, sí. Ah, ay, Dios. Borralas, Y borralas encima y nada más, borrarlo. era esta. Era esa, sí. Hicieron dos. Y ahora, digamos, para poner entonces el gráfico, Ajá, dale clic, más opciones, ajá. ¿por qué se volvió a poner esa? Ahí, Ah, ahí dale logarítmica, ajá, logarítmico. ajá. Ahora sí, le das presentar ecuación y presentar Y eso. exacto, ahora sí, eso, Ya exacto. sé. Ajá. Entonces, por ejemplo, el X es el periodo de retorno, ¿verdad? Entonces vos podrías simular, digamos, el cálculo de cuál sería el caudal para un periodo de retorno de 10 y de 5 años a partir de la simulación de, digamos, de la línea de tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, ve que el valor de R es muy bueno, es 0.94, en realidad es bastante bien simulado. ¿Cómo podría uno simular mejor todavía esa serie? Por ejemplo, vos, y entremos ya un poco en la parte del toqueteo de datos, hablando un poco de saltos y de problemas de orden hidrológico. ¿Cuál es el dato que vos ves ahí que te está echando a perder la serie? Me parece que es ese, ¿verdad? Sí. Pareciera. Entonces, borra ese dato, por ejemplo, el dato de 9 años. ¿Lo elimino aquí o...? No, tenés que eliminarlo en Ah, la bueno, base, de la base de ¿cuál datos. era el que tiene 9? Yo creo. Ujú. Sí, Ese aquí. ¿Toda la fila o...? sí, todo, todo. No, no. Dale suprimir nada más. Es que si no borrarías toda la fila. Dale borrar, exacto. No, no era ese. Es el que está en 9. ¿No era ese? No, es el que dice 9, el de 1040. El segundo, de arriba para abajo. Ah, ese aquí. Ajá, exacto. Exacto. Borra ese. Ahora sí. Ve cómo cambia la serie, ¿verdad? Cuando ya vos tenés, y ve cómo cambia el valor de R al cuadrado, inclusive, ¿verdad? Teníamos Mm, 0.94 y ahora tenemos 0.98 casi. Entonces, vean ustedes qué implicaciones. Este ejercicio, de hecho, tiene ese fin, ¿verdad? Es un poco entrar a la parte de las consideraciones sobre si ustedes, por ejemplo, creen o no que uno puede eliminar o no datos dentro de un proceso de análisis estadístico. ¿Creen ustedes que lo que acabamos de hacer es correcto o no?
Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Un ejercicio. Si querés, devolvete al caso anterior, donde estaba toda la serie. Ok, devolverme. Ajá, le das control Z ahí nada más. Ajá, Digamos que estaba eso ya, ahí ok. están todas, ajá. Ujú. Anotemos cuál es la ecuación del gráfico y vamos a anotar, entonces dejémoslo ahí, anotemos en una columna, al lado abajo del gráfico, Aquí anotemos en abajo. una, ajá, anotemos en una columna ahí, anotemos T, T es periodo de retorno, ¿verdad? Entonces, T, ajá, pone Enter, después le pone 5 y 10. Y 10. Y pongámosle 20 también para hacer algo interesante. Después pongamos caso 1, A la parte T. ajá, a la parte T, caso 1, todos los datos. Ok, después caso 2 sería sin dato de 9. Ajá, y después caso 3. ¿Cuál es otro número que ustedes creen que uno podría borrar ahí, por ejemplo? Si uno fuera un poco vivillo y quisiera que el caudal le dé bajo. ¿Cuál número? Que le dé Exacto. abajo. Uno podría eliminar ese número de la serie, ¿verdad? Entonces pongámosle caso 3 sin dato de 18, que sería el dato más alto. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a anotar la ecuación para el caso 1. Entonces le das ahí igual. Entonces le das 509.46, ¿verdad? Lo que dice la ecuación ahí. Por, Y lo pongo, digamos, como ajá, ajá. Después ponele LN, LN, ajá, abre paréntesis. O sí, dale ahí, ajá, abre paréntesis. Le pones el T, le pones al lado abajo del T. Le das clic al 5. ok, este. Cierra paréntesis. Más 181.79. Enter. Ajá. Ahora arrastras la fórmula. Entonces ve que ahí tenés ya el modelo totalmente calculado. ¿Cuánto sería el caudal para esos periodos de retorno con el modelo número 1? Que sería con todos los datos. Ahora borra el dato de el otro. Borra el dato caso 2 sin el dato de 9, que sería el dato que borramos antes en la serie, el que está arriba. De toda la... De Exacto. aquí. Ajá, ese. ¿Cuál era el 9? El 9, ajá. El número 2. Era este, ¿verdad? Exacto. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora ve que la ecuación cambia. Hagámosla otra vez. Entonces, hace igual. 505. Era eso. Ajá. Ahora la ecuación cambió. 551.69. Logarítmica ln, ajá, por ln. por esta, cierro paréntesis, más 100, 162 puntos. Ajá. correcto. Te falta un por ahí en medio Uy, te falta un por ¿cierto? en medio del ln, ajá. Ahí. Sí, ¿verdad? Antes. Ahí, ajá. Aquí. Exacto. Muy bien. Ahora sí, jalas. Ve que ya va cambiando, ¿verdad? Y ve que solamente ese pequeño cambio implicó una diferencia de caudal de más de 100 metros cúbicos para los distintos periodos de retorno. Ahora, devolvámonos allá. Bueno, no sé cómo podemos hacer porque ya borraste el dato ese, hay que regresarlo. Y si le damos deshacer, Sí, se se nos va a deshace borrar la esto. fórmula. Bueno, pero copiarlo ahí, era el año, es que no me Es acuerdo. que bueno, lo puedo buscar, oye, lo puedo buscar Exacto, aquí. búscalo ahí y lo vuelves a copiar. Era el segundo más alto. Ujú. Eh, Probablemente era 1040 creo que era. 1040, exactamente. 1998. Exacto. Entonces esas formulillas ahí se arrastran nada más. Ah, bueno, pero Sería 2, 2. Ajá. sí, aquí en la serie. Muy
bien. Y ese tiene que dar 9. Muy bien, Ujú. perfecto. Entonces, ahora el que vamos a borrar es el primero. De 18. Exacto. Entonces, otra vez cambió la ecuación. Ven, ya se acostó. Ya se Entonces, hizo un poco más baja, ¿sí? exacto, se acostó. Eso se llama acostar la serie. ¿Qué significa que la acuesto? De que el caudal que voy a estimar es mucho más bajo, ¿verdad? Entonces, dale otra vez la fórmula. Era 4.34 sería ahora, ¿verdad? 434.25. Bueno, sí, es aquí. Por, ajá, ln. Y era esto. Ajá, correcto. Y era Más nada más. Ah, 228.2. Ajá. Ok, vea cómo cambia todo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, ya que el compañero Humberto, ya que nos está haciendo este ejercicio, quisiera escuchar a los demás a ver cuál creen ustedes que es el dato correcto. O sea, cuál realmente es la estimación y la formulación correcta de ese ejercicio. ¿El caso 1, el caso 2 o el caso 3? Eh, Buenas, profe. Yo diría que el Bueno, caso uno, ¿por qué? porque para mí todos los valores, por ejemplo, todos los valores de la estación, Ujú, aunque me varía un poco el gráfico así, serían importantes y sería importante también analizar por qué me está variando y no exacto. eliminarlo, y no solo eliminarlo. Muy bien. Pero vos sí crees que pudo haber un error, por ejemplo. O sea, si ves, Pues que si ves no que sé, los datos no sé están mucho, como digamos, salidos. Ajá, es que no sé mucho cómo se comportan los datos. Digamos, no sé mucho si es normal que un dato se salga así o no sé si cuando un dato se sale así es porque puede ser un error, entonces no ¿verdad? tengo como eso. Ok, bueno, ya cuando uno ha revisado, no sé, 500 series, ¿verdad? O así, ya uno se da cuenta que probablemente ahí hubo un dedazo. Y por ejemplo, es algo usual, digamos, no es algo que pueda suceder. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo dejo datos que me generen la serie alta? Por ejemplo, analicemos el caso 2. Eh, ¿Quién creen ustedes que podría ser el caso 2? Vean que al fin de cuentas todo esto al final se va a traducir en plata y se va a traducir en obras y se va a traducir en eso. Ustedes son los hidrólogos que tienen que decidir cuál caudal van a usar. Y si le meten un caudal muy alto, la obra es muy cara y todo el mundo va a andar alegando. Y si le meten un caudal muy bajo, la obra va a ser un poco más pequeña, pero tiene más riesgo, ¿verdad?, de que se pueda caer. Entonces, ¿qué me dirían ustedes? el caso 3 no sería tal vez como El para 3. bajarle un poco. Sí, para bajarle un poco. Le quitamos el más alto, entonces tal vez para, digamos, para dejarlo un poquito mejor el dato, no sé. Sí, ¿verdad? ¿O qué tal si uno quita, por ejemplo, un caso 4 donde quite los datos de los dos más altos, por ejemplo? Por ejemplo. De hecho, en análisis de series siempre recomiendan eliminar el dato más alto y el más bajo, ¿verdad? Lo que pasa es que en caudales máximos muchas veces el dato más alto realmente sí representa mucho porque es el dato real. Ahora, ya que ustedes saben de periodo de retorno y todo, por ejemplo, ¿qué piensan si fue que se nos coló algún dato ahí que tenía un periodo de retorno alto dentro digamos, que era realmente un dato muy alto con periodo de recurrencia muy alto, pero se nos metió en una serie muy corta, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de que esta serie sea muy corta en datos y que eso evita que el comportamiento de la serie sea mucho más planito o mucho más, que sea mucho más elegante, por ejemplo? ¿Qué opinión les merece eso?
¿Creen que puede ser así o que no? Vean que este ejercicio es muy importante porque nos estamos enfrentando a decisiones, ¿verdad? Ya que ustedes me van a tener que decir a mí, bueno, a mí no, le van a tener que decir al ICE, o le van a tener que decir a la IA, o le van a tener que decir al SENARA, o le van a tener que decir a cualquier institución como hidrólogos, cuál es el caudal que ellos tienen que usar, ¿verdad? Con cuál caudal tienen que diseñar el puente, con cuál caudal tienen que hacer la represa, con cuál caudal tienen que hacer el canal, por ejemplo. Entonces lo que estamos es desarrollando aquí no hay ni errores de nada, simplemente lo que ocupamos, y ahorita en este momento es un momento ideal, cuando todavía estamos a nivel de ejercicio, de desarrollar criterios, ¿verdad? Que ustedes desarrollen criterios que nos puedan hacer tomar buenas decisiones en el futuro, ¿ok? Entonces, con toda confianza, la idea es eso, que opinen, que emitan sus criterios y que podamos construir juntos un criterio, ¿verdad? Que permita un poco definir cuál sería el mejor o el menos peor, o si depende, o así, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más quiere opinar. Vamos a ver. Stefan, Profe, sí, adelante. entonces, el, ¿cuál es al final sería el caso correcto? Ah, no, es que ve lo que yo acabo de decir. O sea, el caso correcto no hay, digamos. En realidad, lo que estamos es definiendo criterios y entre todos, yo no quiero emitir mi criterio porque no tiene sentido, digamos. En realidad, lo que quiero es que ustedes desarrollen criterios críticos que les permitan decidir cuál caso es el que está correcto, básicamente. Es decir, lo que quiero es que piensen ustedes por qué un caso puede ser mejor que otro o cuál. Por ejemplo, ya Carlos nos dijo que él se va por el uno. ¿Y por qué por el uno? Porque él considera que definitivamente borrar datos es un error. Aunque el dato se vea ya con una pata torcida, ¿verdad? Es un error quitarlo un dato que uno vea que está mal. Y está bien, me parece que es un criterio válido, que tal vez puede ser que yo no lo comparta, ¿verdad? Ya que digamos, yo que ya he visto muchas series, pero evidentemente, digamos, yo no tengo derecho a borrar un dato, ¿verdad? O si tengo, no sé, cualquier persona tiene o no tiene. Entonces, a ver, yo lo que quiero es escuchar más criterios y ver los datos, los valores que al final dieron cada uno de los modelos, ¿verdad? Logarítmicos. No sé, ¿quién más quiere opinar? Profe, usted dijo que en ese caso es recomendable, como es caudales máximos, mantener siempre el más alto, o por lo general se recomienda eso, Mm, o, o no. Es que sí, de ahí puede ser, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, como les digo, el caudal más alto, muchas veces la serie se le queda corta. Significa, por ejemplo, imagínate que ese caudal más alto, yo tengo solamente 18 años de datos, pero imagínate que ese caudal realmente y en la vida real fuera un caudal con un periodo de retorno de 1 en 50, por ejemplo, de 1 en 50 años, ¿verdad? Es decir, un caudal realmente extraordinario. Y resulta que se me coló en la serie de los 20 años. Entonces, obviamente, él se me va a salir del parámetro del caudal de los 20 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque básicamente fue un caudal extraordinario que llegó a entorpecerme ahí como la serie, digamos, ¿verdad? En alguna medida. Entonces, eso es lo que uno a veces piensa que definitivamente podría uno bajar algún dato. Pero vean otra cosa, por ejemplo, el caudal de 9 y el de 6 años, ¿cómo los ven ustedes? ¿Parecidos, regulares, similares? ¿Cómo los ven? Se ven muy similares, profe. ¿Verdad? Se ven muy parecidos. Entonces, ¿cómo interpretarían ustedes por qué yo tengo un caudal de 9 años y de 6 años muy parecidos? ¿Qué significa eso estadísticamente? En términos de periodos de retorno, ¿qué significa? Si los dos son parecidos, ¿cuál creen ustedes que es el correcto? ¿El de 6 o el de 9? El de 6. Correcto, el de 6. Muy bien, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que significa esto?
Lo que significa básicamente es que se me vinieron dos caudales muy parecidos en la serie que yo estoy analizando. Y eso básicamente significa que no es que un caudal sea de 9 años, sino que realmente se me vinieron dos caudales de 5 años o de 6, ¿verdad? Digamos de 6, se me vinieron en la misma serie, ¿verdad? Y entonces uno me está ahí como afectando un poco el caudal, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que bajo ese esquema, probablemente sería correcto quitar yo el dato de 9, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo. Pero vean que bajo el otro esquema, pareciera que también yo estoy con un dato muy alto con el caudal de 18, ¿verdad? Que me está disparando la serie hacia arriba. Entonces, todas esas implicaciones son las implicaciones estadísticas que uno debe analizar, ¿de acuerdo? Y por eso es tan importante tener certeza de los datos, ¿verdad? De cuándo podría ser un error estadístico. Yo sí tengo derecho a quitar caudales, por ejemplo. Yo no, ¿verdad? Ustedes también, digamos, es parte del trabajo que es posible hacer. Pero básicamente esto es muy importante, digamos, que vayamos aprendiendo a cómo desmenuzar, cómo ser objetivos en una serie y cómo detectar si hay un error o no lo hay, ¿verdad? Es decir, cómo detectar si hay un dato que no es correcto dentro de la serie. ¿Ok? Bueno, muchas gracias entonces al compañero, el compañero Humberto por compartir el trabajo, ¿verdad? Muy bien, Ya lo... muy bien trabajado. Y no sé, Gracias. muchas gracias, sí, muy buen trabajo. Y no sé si quiere alguien compartir la parte de los caudales mínimos para también un poco desmenuzar eso, ¿verdad? Puede ser el mismo Humberto si quiere o algún otro compañero que quiera compartir eso, ¿verdad? Profe, yo lo hice también, pero tenía una duda si ese, digamos, también los datos se ordenaban de mayor a menor. Sí, recuerda que es el caudal mínimo se construye a lo que se llama la curva de duración y ese no es anual, ¿verdad? Sino que se trabaja de forma mensual. Entonces, tal como lo habíamos trabajado en una de las clases. Pero no importa, si quieres veámoslo y ahí lo vamos trabajando. Parte de la idea es justamente repasar, trabajar con datos reales, ¿verdad? Y que ustedes vayan aprendiendo a cómo enfrentarse a eso. Pues ya lo comparto. Gracias. Recuerden que de todo esto, vean y de una vez tomen ustedes, digamos, certeza de que lo que estamos haciendo en este curso es exponiéndolos a ustedes ya a las responsabilidades que tiene, digamos, el hidrólogo en términos de definir un caudal. Al final de cuentas, digamos, la hidrología estadística lo que hace finalmente es decir caudales y el responsable de cuánta agua le va a pasar a un puente van a ser ustedes, digamos, de cuánta agua le tiene que llegar a una represa o de cuánta agua es la mínima que pasa por un río para hacer una concesión de agua para un determinado proyecto, etcétera. Ven, No sé por si ejemplo, en ese está bien. caso, exacto, en ese caso no está correcto, ¿verdad? El caso de caudales mínimos es al revés. Sí, eso es lo que yo tenía dudas, porque no me acordaba el Es al, máximo. es al revés. Entonces, si querés, hagámoslo y para ir repasando, ¿verdad? Recuerden, el examen justamente va a ser todo esto, una serie de datos, criticarlos, revisarlos, analizar caudal mínimo, caudal máximo. Entonces, Al revés, como digamos que sería sí, ¿alguien se acuerda? Chicos, ¿alguien tiene claro cómo era el de los caudales mínimos? A ver. Bueno, básicamente lo que hay que construir es toda la serie en todos los meses, ¿verdad? Entonces vos tenés que poner el 76 abajo el 78 abajo del 77 y así sucesivamente y armar una sola línea. o Entonces, sea, de los años, sí, o es al revés entonces, o como de menor a mayor es. sí, pero no, pero el caudal mínimo no se mide en anual, se mide con lo que se llama una curva de duración que ocupa los caudales de todos los meses. Entonces, si querés selecciona del año 78, ¿verdad? En adelante, Ajá. exacto, todos, Pues, todos, todos, aquí, ajá, todos, y lo vas bajando. Es decir, pone eso debajo del abril del año 77. Arrastra toda la serie. ¿a dónde Exacto. la pongo? Abajo, justamente abajo. Caele encima Aquí, ahí digamos. No, no, abajo. Después del 328, Ajá, aquí, más arriba, más. esa, Caele encima de ese 328 ahí. aquí. Exacto, pégala ahí. Ajá. Y para abajo, digamos. Pégalo ahí. Más arriba todavía. Exacto. Ahora selecciona la columna que sigue y vas bajando. No sé si me explico. Que quede un solo tirón con todos los datos.
Y tengo esto aquí y luego vuelvo a copiarlo. Exactamente. Y vas gastando las columnas, digamos. Lo vuelvo a poner aquí, digamos, así, ¿o no? No, porque no puedes ir copiando. Si querés, salite Ah, y ya entendí, es, digamos, esto aquí. no, Dejo una sola fila. No, no sé. tampoco. Deja sobre la primera columna, nada más. Ah, la columna. Ujú, Y, exacto, bueno, voy viendo columna por... exacto, Ah, exactamente, ok, eso, ya ahora sí. exacto, exacto. Entonces vas gastando las columnas y al final después borramos todas las columnas que ya no ocupamos. Uno también las puede arrastrar si uno quiere. Por ejemplo, si vos jalas, exacto. No, por ejemplo, si vos te paras encima como de la rayita verde, Aquí. ajá, arrastralas. Ah, ok. Le das clic y las arrastras. Exacto. Eso es. Y así no tenés que ir escribiendo, no tenés que borrar los datos después. Sí, es más Exacto, fácil, exacto. ¿cierto? Entonces vean que es más laborioso porque en el caso de los mínimos se trabaja con lo que se llama una curva de duración, ¿ok? Que ya vamos a terminar. Perfecto. Entonces ahora sí. Entonces borra todos Entonces, esos, borra voy a... todo, incluidos los de arriba, todos, borralos. Ah, ok, voy. Que quede una sola columna con todo el chirrión de datos. Exacto. Estos de aquí, No, ¿verdad? También. esos no, los primeros no, porque esos sí, los del 77 sí existen. Ah, estos son. Ajá, son esos, exactamente. Ok, entonces ahora sí. Entonces, selecciona toda la columna y la volvés a pegar a la par, por ejemplo, con todos los datos, ¿verdad? La copio o la Ajá, corto. copiala, ajá, Ok. y la pegamos como unas 3 columnas más adelante. Puede ser ya más arriba o ahí donde vos querrás. Como aquí, digamos. Sí, sí, donde vos querrás ahí. Pegar, ajá. Ahora seleccionala otra vez y le das datos, ordenar datos. De menor a mayor. De mayor a menor igual, puede ser, no Aquí. importa. Ajá. Ahí Perfecto. está. Excelente. Entonces ahora otra vez le pones 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo hago de serie de... Quedó en, bueno, Ajá. ahí vos lo arreglas. Ok. Y entonces ahora sí, calculas ese sería el n, ¿verdad? El n. N. El N, minúsculo era, ¿verdad? ajá, El n minúsculo. minúscula, ajá. Ah. Ahora calculas la probabilidad. ¿Cómo era Pero para ver la fórmula que por aquí la tenía, que yo la apunté. Ujú. N entre... N mayúscula más 1? Ajá, entre la cantidad de datos. Exacto. eh, este por... Ajá. Ajá. La cantidad de datos, ¿cuál era? No la vi. Era 100. 197. Ujú. La hago constante, ¿verdad? Este dato para que Sí, siga. bueno, ya lo tiene, como es un número va a quedar constante. Ah, Entonces, bueno. más 1, más 1. ¿Por qué creen ustedes que hay que ponerle más 1 abajo? A ver, ¿quién quisiera opinar por qué? Lo hago para todos de una vez. Para todo de un solo, sí.
Eso usted ha dicho que no sabía, pero que era parte de la fórmula, ¿no? Sí, sí, pero no, en realidad era una broma. O sea, en realidad sí, sí sé, pero me gustaría ver ustedes por qué creen que hay que poner un 1 abajo, más uno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no le pusiera ese más uno abajo? ¿Cómo me quedaría el último dato? Revisemos lo del último. El último dato, Ajá, el último. este, Sí. lo Borrarle, quito. borrarle el uno, ajá. ¿Cuánto me da? Uno, ¿verdad? ¿Qué significa una probabilidad de uno? ¿Y qué va a ocurrir? Exacto. Una probabilidad de uno es una probabilidad de un 100%, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que eso sea 100%, 100%, 100? Es decir, que nunca en la vida va a haber un caudal inferior a ese en la vida. ¿Creen que eso lo puede uno garantizar? Es decir, yo tengo todos los caudales de toda la historia, de todo el mundo, de toda la vida, desde que nació ese río, y lo he medido siempre, y en el futuro nunca en la vida ese caudal va a ser inferior. No puede uno no hacer eso jamás. Exactamente, ¿verdad? Siempre hay una probabilidad de que ese caudal sea inferior. Entonces, justamente el 1 en la fórmula se usa para que la probabilidad no sea de un 100%, sino que sea de un 99.9%, un 99.8%, lo que sea, pero que no lleguemos a un 100, porque una probabilidad de un 100% en hidrología no existe. Simplemente es, no hay forma de que una probabilidad en hidrología sea un 100%. Hay tantos factores naturales, hidrológicos, climáticos y todo, que podrían hacer que un caudal sea mayor o menor. Entonces, nunca hay una probabilidad de que un 100% de un evento suceda. Entonces, por eso es que a la hora de definir las probabilidades se le pone el total más uno abajo para darle chance a que las probabilidades sean un 99%, 98% o lo que corresponda. ¿Verdad? Entonces, ese uno justamente se usa para eso. ¿Ok? Para que lo sepan, ¿verdad? Que lo vean como algo muy importante. Realmente ese uno es muy importante, ¿verdad? A efectos probabilísticos. Todos sabemos que hasta ahorita esa serie, ese caudal ha sido el mínimo, pero ¿será el mínimo para siempre? Pues puede ser que no. ¿Verdad? Bueno, entonces ya ahora que tienes la probabilidad y el caudal, haces el gráfico. Paso esto a porcentaje. No es necesario. Ok. Entonces El gráfico ya. ahora haces el gráfico, exacto. Entonces ahora puedes cambiar ese mismo, si quieres le cambias nada más los datos de origen, dale clic derecho, selección de datos, ajá. Bueno, Puedes, voy a eliminar este, sí, no sí, sé si. puedes quitarla y agregar una, ponele ahí mínimos. El eje X sería la probabilidad, ¿verdad? Entonces seleccionas todos, perfecto. Y el eje Y sería la serie, ¿ok? ¿Cuál es? El caudal, ajá, Ah, este. el caudal, correcto. Sí se puso, sí. Y yo creo que sí, ¿verdad? Dale a aceptar, a ver. Parece que sí. Sí, ahí Ahí está, está. perfecto. Fue. Era Entonces eso. ve que el comportamiento es al revés, ¿verdad? El caudal máximo tiene que ir en ascenso y el caudal mínimo tiene que ir en Mm. descenso. Entonces, si quieres ajustarle ahí la escala de abajo de los datos, Ok, ajá, ponele de 0 a 1, ajá, es aquí. exacto. De. Máximo 1. Y yo creo que ya vamos a ver. Y principales ponerle Ah, punto voy. 2 igual. O punto 1 principales. Punto uno. Ajá, punto 1. Ah, voy. Que se pone. O sea, que lo dejen uno, nada más eso, ¿cómo? No, es que digamos, la idea es que tenga, o copiarle punto 2 y ponerle ahí. La idea es poder ver más divisiones, ¿verdad? Cero, Poner ¿cómo sería 0.1 entonces? 0,1, ajá. Ah, ok. Coma. Ok. Exacto. Ahí está, ¿ves? Entonces ya ahí tenés las probabilidades, ¿verdad?
Entonces, la pregunta iba en torno a, por ejemplo, yo a esa casi siempre le quito los puntos, es decir, le pongo, en lugar del gráfico de dispersión que sea con punto, siempre la dejo solo la línea, porque tienen muchos datos. Entonces, por ejemplo, cambiar el tipo de gráfico. Dale ahí arriba, cambiar tipo de gráfico. No, no. Aquí. Ajá, exacto. ¿Cuál me Entonces, dijo? es ponerle el que no tiene puntos, sino ese, exacto. Este. El tercero, el tercero. Este. Exacto, ese. Ves que se ve una línea más. Ajá. Entonces, ahora sí, nuevamente, al igual que antes, vos podés leer los caudales para distintos periodos de retorno. En realidad, en este caso no se llama periodo de retorno, se llama probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, a cambiar el eje abajo, se llama probabilidad, el eje horizontal. ¿Cuál eje? Este. Donde dice periodo de retorno se llama probabilidad. Ajá. En probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya, ahí sería. Entonces vos puedes, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es el caudal de 50% de ocurrencia? ¿Cuál sería? Lo leo ahí exactamente, ¿verdad? Muy bien. Podrías decir que es 11, por ejemplo, por ahí. Y el del 90%, ¿cuál sería, por ejemplo? Exactamente. Es como 5 por ahí, algo así. Exacto. Es muy bajo, ¿verdad? 5 puntos y tanto. ¿Ok? Entonces, aquí otra vez volvemos a la pregunta. Si vos tuvieras que concesionar este río, y esa es la curva de caudales mínimos, vos, ¿cuánto darías de concesión a alguien que te llegue a pedir? ¿Cuál es el caudal mínimo, por ejemplo? El mínimo de los mínimos. Este. Ujú. Que sería como... 328, dice ahí, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, ahí viene la pregunta hidrológica. Llegó alguien a pedirme, me dice, yo quiero que me concesionen 4 metros cúbicos por segundo. ¿Qué le dirías vos? ¿Se los darías o no? ¿Cuánto? 4 metros cúbicos por segundo. Y ahí no. Por, por el caudal. Sí, porque el mínimo no te da, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero imagínate que la persona que lo concesiona tiene un asesor así espueludo y dice, no, pero es que ese río, para un 90% de probabilidad de mínimos, tiene 5 puntos y tanto. Entonces, el 90% del tiempo yo podría usar ese caudal. ¿Vos qué le dirías? Y le enseño mi estudio. Ajá, pero él te está enseñando el de él, esa misma curva, y te dice, vea, no, la probabilidad de un 90% es de 5 puntos y resto de metros cúbicos por segundo. Revísala ahí, verás cuánto vale el 90%. ¿Cuál? Ah, bueno, a ver, No, ahí mismo en el gráfico. Ajá. aquí es La del punto 9 vale 5.24. 5.24. Entonces vos dirías, ¿será que esa persona, si él me dice que el 90% del tiempo lo usa, ¿será que sí tiene derecho? ¿Que no tiene? ¿Qué dirías vos? Y ahí, O pensá peor de todo todavía. El ICE te dice, bueno, yo quisiera tener turbinas y estoy dispuesto a que usted me concesione el caudal para una hidroeléctrica que ocurra con una probabilidad de un 90%. Estoy dispuesto. ¿Vos le darías el caudal o no? y es que para mí sigue siendo este el mejor, pero ellos me están diciendo que lo quieren con este. No, bueno, y también vos podrías decir, o por ejemplo, Dependiendo. imagínate a alguien que te diga, no, yo toda me la jugaría al 95%. ¿Cuánto es el del 95%? Más o menos por ahí, ajá. Por aquí, Como ¿verdad? en medio, ajá. 4.57, imagínate. Es decir, para un 95% del tiempo, vos tendrías ese caudal. ¿Estarías dispuesto a darlo o no? Te vas por el mínimo. Y ahí, todavía creo que sí. Tal vez sí. Hoy me la juego. Ok, bueno, en todo caso, ¿verdad? Esto no tiene respuesta. Eso ya depende de la gestión que uno haga.
Depende de Yo, lo que le pidan también exacto, depende y del que uno caso, recomienda. de si es un proyecto de interés nacional, de si es un proyecto. En todo caso, todo esto, ¿qué es la importancia aquí? Bueno, que ustedes entiendan cómo interpretar los datos, entiendan cómo funciona la probabilidad de ocurrencia de un evento y entiendan que al fin de cuentas el mínimo es solo probabilísticamente algo, pero igual ve que por ejemplo vos decís, no, con el mínimo yo me la juego, pero pensá que el mínimo no es 100% seguro que vaya a ocurrir. Ya hablamos que ahí está ese uno debajo de la fórmula que hace que la probabilidad del mínimo sea un 99%. Siempre hay una probabilidad de que exista un caudal inferior, siempre la va a existir. Entonces, al fin de cuentas, ¿qué hago? Me voy al mínimo, al 90%, 95%, al 50%, por ejemplo. ¿Qué pasa que alguien te diga, no, es que para mí el promedio está bien, ¿verdad? En realidad. Y acuérdate que en este país todo se habla de promedios. De hecho, una probabilidad de ocurrencia en la mayor parte de instituciones del Estado nadie la conoce, ¿verdad? O sea, eso lo conocen aquí en el curso de estadística ustedes, que aprenden a interpretar una curva de duración. Pero la mayor parte de personas que no saben estadística, ¿qué van a hacer? Agarran todo ese puño de caudales que Humberto hizo en una lista y le sacan el promedio. Y dicen, no, no, hagámoslo con el promedio. Y entonces imagínense ustedes probabilísticamente lo grave que es usar el promedio, ¿verdad? Significa que yo el 50% del tiempo puedo tener caudales inferiores. Y eso imagínense lo grave que puede ser, por ejemplo, para una obra de captación o una empresa que utilice el agua para su producción. Significa que el 50% del tiempo no le va a alcanzar el agua y va a tener que comprar. Pero, por ejemplo, imagínense que una empresa que usted le concesionen 5 metros cúbicos por segundo, solamente el 10% del tiempo tendría que comprar los requerimientos de agua que le hagan falta. Entonces, ¿será negocio o no? En realidad, todo eso al final se mide bajo escenarios económicos del uso o no uso, digamos, de un caudal. Y, por ejemplo, el ICE, ellos qué hacen? Y cuando los caudales de los ríos se bajan mucho, pues tienen proyectos térmicos, ¿verdad? Y que lo que hacen es quemar diésel una parte muy pequeña del año, que le sale un poco caro, de ahí, pues sí, pero ahí fue la decisión que ellos tomaron, ¿verdad? Tal vez hubieran hecho proyectos hidroeléctricos basados en caudales mayores o menores. En realidad, como les digo, esto no tiene, o sea, no hay certeza, simplemente las probabilidades, gracias a Dios, tienen esa ventaja, que es que no hay una verdad absoluta, sino que simplemente son probabilidades de ocurrencia, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues espero estos dos ejercicios, ¿verdad? Que Humberto nos ayudó a realizar, pues vayan esclareciendo mucho hacia dónde vamos, resumen muy bien lo que hemos hecho en el semestre en términos de caudales y que sepan que esto que estamos haciendo acá va a ser el quehacer de ustedes en términos hidrológicos para las decisiones que hay que tomar realmente en función de los proyectos, ¿verdad? Decisiones tan duras como esas les va a tocar que ustedes que tomar en el futuro y decir cuánto es el caudal que van a concesionar, cuánto es el caudal con el que hay que construir el puente, cuánto es el caudal con que hay que construir la represa, ¿verdad? Para que se vayan de una vez preparando y teniendo pues claro la aplicabilidad de todos estos temas probabilísticos, ¿verdad? Dentro del marco de esto. Y vean ustedes que ahora lo que estamos es estimando probabilidades de cortas, pero como les menciono para una represa, el caudal de determinación es de 1 en 500 años, para que tengan una idea, digamos, de más o menos cómo extrapolar series y algo así. Todo eso lo vamos a ver, pero como les digo, esta primera etapa del curso es la incursión al análisis, evaluación, procesamiento, conocimiento e interpretación de resultados estadísticos en el marco de la hidrología. Y estos dos ejemplos, como les digo, resumen muy bien lo que uno hace usualmente y las decisiones a las cuales se tiene que enfrentar de forma regular, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, pues esa era la idea de repasar los ejercicios. No sé si tienen alguna consulta o si tienen claro, digamos, a lo que nos estamos enfrentando. ¿Sí? Una pregunta, Sí, los valores del eje Y son los caudales, ¿verdad? los caudales mínimos, correcto. Ok, pero es que veo como que se acomodan, digamos, todos los datos, nada más de 0 como hasta 26. Sí, es No, que hasta 26 es el caudal mínimo máximo, digamos. Es decir, ahí lo que medimos son los caudales mínimos de todos los meses que hemos medido en los 18 años, ¿verdad? Y 26 es el dato del caudal, el máximo dato de los caudales mínimos. Digamos, si vos lo ves en la serie, ahí se va a ver.
Ponele la serie, Humberto, para que vea Carlos, que el 26 corresponde con el caudal máximo de los mínimos, digamos, sería los números El- directamente. Ah, eso de aquí. Sí, O para el otro lado. poner los números donde están allá. No en el Ah, ya, gráfico, ya. no en el gráfico, sino Sí, en sí. la, Voy, en la tabla. Ajá. voy a hacer eso. Un toque. El 26. Exacto. ¿Ves? Es el primero. El primero es 25.8. El primer dato. Aquí. Entonces, por eso es que el 26 es el dato más alto, digamos, del gráfico. No sé si eso te esclarece un poquito, Sí, o sea Carlos. que sobrepasa, digamos, le hace una. Listo, listo, ahora sí, profe. Sí, sí. Exacto. Es el máximo de los mínimos, Profe, básicamente. yo tenía una duda aquí también Sí. con esos casos, digamos, en cuanto a costos. Un ejemplo, Ajá. lo que usted decía, lo de parte económica. Ajá. Digamos que eso, que es que a mayor, digamos aquí, con mayor probabilidad de ocurrencia, y por ejemplo el caso que usted puso, el caudal, Ajá. digamos, si a mí se sobrepasa el caudal y aquí es de 524 y el caudal es de 6 un ejemplo, pero yo escojo, digo, una más alta, va a ser más caro. En el caso de los mínimos, no, porque es menos caudal. En el caso de los mínimos, lo que hace es que a vos te castigan y no te dan tanta agua como vos quisieras, ¿verdad? Con los mínimos, por Mm, ejemplo. Abrir la tabla de los máximos para a ver el caso contrario. voy. O sea, en el caso de los mínimos, a mí lo que me castigan es que no me dan todo el caudal que yo quiero. ¿Por qué? Porque me dicen que el río no tiene suficiente agua, ¿verdad? Pero Gráfico. Ah, ok. ya sabemos que con un 90% de probabilidad va a tener una cantidad de agua, con un 70% de probabilidad va a tener más agua, con un 50% va a tener más agua, ¿verdad? Es decir, a mayor probabilidad va a tener menos agua. Entonces, la persona que es extremista, digamos, va a decir, no, es que el caudal mínimo fue tanto y yo voy a evaluar con base en ese, ¿verdad? En el caso de los máximos, recordad que la curva es al revés, la curva más bien va para arriba. Entonces, entre más para arriba va la curva, entre más periodo de retorno, más caudal yo voy a tener y entre más caudal yo tengo, más grande tengo que hacer la obra. El puente, la alcantarilla, eh, lo que sea, ¿verdad? Básicamente. Entonces ahí digamos lo que es como un juego de calcular cuánto es el caudal que pasa por ahí y con base a eso, eh, digo, uno ve cuánto caudal con el periodo de retorno está disponible y así es el precio, digamos, al mayor aumento de caudal, más caro. Por supuesto, a mayor Ah, caudal, vos la obra la tenés que hacer más grande, ¿verdad? Porque ocupa que pase más agua. Exactamente. Pero ve, por ejemplo, igual, por ejemplo, si a mí me concesionan, hablando igual en este ejemplo, 4 metros cúbicos por segundo y yo ocupo 6, significa que yo tengo que ver cómo hago para comprar el resto simplemente porque no me concesionaron los 6. y Pero eso igual, pensaba yo que si pone un presupuesto. exacto, digamos, yo tengo que ir a comprar esa agua en otro lado. Pero, por ejemplo, si me concesionan los 6, yo ya me ahorro toda, porque ve que a mí me están condicionando 2 metros cúbicos por segundo, a pesar de que durante muchos periodos del año el río me los podría dar. Pero el que me concesionó la obra simplemente dice, no, no se los doy, porque el río, el mínimo es el mínimo, ¿verdad? Pero si querés todo eso ya lo podemos ver más a detalle, la próxima clase, ¿verdad? Un poco, para ver como más ejemplos de cómo se interpretan estos gráficos y demás. ¿Ok? Ya dejo de compartir. Y ya. Bueno, entonces, por hoy quedaríamos por acá. Y básicamente, pues, los que no pudieron hacer los ejercicios, repasen la clase y háganlos. Como les digo, esto es ya como en búsqueda de la preparación del examen. El examen va a tener básicamente este tipo de ejercicios, datos crudos, ustedes arman las series, hacen etcétera, y hacen evaluaciones, y el examen tiene una parte de interpretación, ¿verdad? Que es algo muy importante. Entonces, estos ejercicios como los que hicimos hoy, básicamente lo que buscan es aprender a interpretar qué obtengo yo a partir de una serie de datos, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve ese dato? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Ok? Entonces, básicamente son datos concretos, ¿verdad? Como tales. Bueno, entonces, cualquier cosa ahí seguimos igual en contacto. Muchas gracias a todos los compañeros que participaron hoy, compañeras. Muchas gracias a, a Humberto por habernos presentado sus gráficos, por la presentación. Y pues básicamente seguimos ahí en contacto, ¿verdad? Si Dios lo permite. Así que tengan muy buena tarde y salud, pura vida.
Por allá, profe. Hasta luego. Muchas Profe, gracias. Denir y yo nos queríamos quedar un toquecito para... Sí, adelante. Entonces, si gustan, pueden salir los otros compañeros y nos dejan a Denir y a Humberto. Josué. Vamos a ver, pongámoslo en sala de espera. Ya. Dino, con lo de la presentación era que quería